Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda y estamos hablando de una vida de libertad, hablando de que las puertas del infierno o las puertas de la cárcel están abiertas. De hecho, cuando hablamos de las puertas del infierno, me recuerda lo que Jesús dijo un día a Pedro: las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las puertas no prevalecen, quiere decir que las puertas no tienen poder. ¿Qué quiere decir? Que tú las puedes romper, que las puedes destruir, que las puedes abrir y salir de esta cárcel donde estabas. Eso es una declaración tremenda de Jesucristo que está anunciando: se va a acabar esto. Claro, ahí hay un punto bien interesante. Si está hablando de que no prevalecen, quiere decir que ya hubo una entrada. Sí, claro. Entonces, no porque seamos verdaderamente cristianos, y me atrevo a subrayar verdaderamente, ¿verdad? Cuando somos verdaderamente entregados a Cristo, eso no quiere decir que hay una protección de capelo, en el sentido de que Satanás no va a querer venir a tocar la puerta de nuestra vida. Claro que va a seguir. Satanás va a hacer lo que quiere, lo que pueda, para ver cuál es nuestra debilidad, sí, para meterse ahí, de la misma manera como hemos estado en nuestra historia, que regresamos al jardín del Edén en sí. Adán, lo hizo con Adán. Exacto. Adán, podríamos decir, era el perfecto cristiano, ¿no? Caminaba con Dios, hablaba con Dios, no tenía ninguna caída, ningún pecado, no tenía nada. Sí. Y sin embargo, Satanás pudo. Convenció. Pudo convencerlo, sí, pudo tentarlo, pudo meterse en su mente. Sí. Entonces, si lo hizo con Adán, por supuesto que lo va a hacer con cualquiera de nosotros, aunque digamos que somos el cristiano más devoto que pueda existir en la tierra. Claro, Satanás va a encontrar siempre cómo meterse. Cómo meterse en nuestras vidas. Finalmente, cuando pensamos en el Edén, la humanidad no fue diseñada para estar en una cárcel, bajo una autoridad opresiva. Sí, bajo la autoridad de Dios, pero bajo el amor de Dios, bajo la bendición de Dios. Sí, no la opresión, la condenación. Entonces Satanás cae del cielo porque quería el trono de Dios. Es expulsado, llega a la tierra y busca un trono. ¿Y cuál trono puede encontrar en la tierra? El trono de Adán. La autoridad de Adán sobre toda la tierra. ¿Por qué? Pues porque Satanás es ambicioso, ¿no? Es lleno de vanidad y de orgullo. Entonces perdió el del cielo, pero sabe que la tierra es la copia conforme del cielo. Entonces dice: pero por lo menos este reino lo voy a tener yo. Y nada más había esos dos reinos. Sí. No había más. No en Marte, en Júpiter, no había otros reinos. Por eso llegó aquí, porque no hay nada en el universo sino nosotros. Entonces dice: esto es el trono que voy a robar. Y de volada convenció al hombre que entregó el trono. Y es cuando él empezó obviamente Satanás, a tomar el dominio de la tierra y a maldecir toda esta tierra, porque está lleno de amargura, de coraje, de odio, maldad, envidia, todo esto. Entonces, para él destruir le hace feliz, si podemos decir. No creo que pueda ser feliz, ¿verdad? No creo tampoco. No creo que tenga la capacidad de ser feliz, pero él cree que está venciendo. Sí. Él alimenta su orgullo creyendo que está ganando terreno. Exacto. Entonces, esa cita que tú hablas de que y las puertas del Hades o las puertas de Satanás no prevalecerán en contra de la iglesia, quiere decir que sí entraron, claro, entraron en un momento dado,
Con Adán entraron, pero en Cristo ya no deben de prevalecer. Exacto. Deben de terminarse allí. Exactamente. Es lo que pasó con la obra de Cristo. Con Adán entró la enfermedad, la dolencia, el pecado, la pobreza, la depresión, la tristeza, todas estas cosas. Pero llega Jesús, vence, y entonces estamos en lo que dice finalmente Pablo en Gálatas 3:13, que Cristo nos redimió de toda esta maldición, ¿verdad? Haciéndose maldición por nosotros. Y después dice, y en Cristo Jesús entonces va a llegar la bendición de Abraham, que va a alcanzar no solamente el pueblo judío, sino también ahorita los gentiles, y recibir la promesa del Espíritu. Quiere decir que Jesús vino a redimir el hombre caído, rescatarnos casi como que arrancarnos de la cárcel y sacarnos, la verdad, diciendo ya no tienen que vivir bajo esta condición. La resurrección de Jesús es la apertura de todas las cárceles donde tú puedes haber estado un día en tu vida. Claro. Regresándonos a la historia de Adán, cuando hablamos de que cuando Adán cayó, le entregó el reino a Satanás. Ahí nos lleva a algo que dice la Escritura que es tremendo. El príncipe de este mundo. Sí. La legalidad de este mundo la tiene Satanás. Él es la autoridad en este mundo, sí, para los que no están en Cristo. Sí. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer, porque ¿por qué entró todo esto, todas estas cosas feas al mundo, verdad? Uh-huh. Porque es la esencia del que gobierna el mundo. Sí. La personalidad, ahorita que estabas hablando, ¿no? De la maldad, el odio, todo lo que hay en Satanás es su esencia. Y lo primero que él tiene es muerte. Uh-huh, claro. Entonces, cuando se percibe el temor, cuando se percibe todo esto que a veces decimos, ¡ay! Se siente horrible, ¿no? O porque hay una presencia demoníaca que puede estar ahí, así ¿verdad? Es una presencia de muerte. Entonces, cuando Satanás le quita el dominio a Adán y él se vuelve señor de este mundo, uh-huh, la esencia de Adán está gobernando el mundo. Sí. Y esa esencia es todo lo que hablamos de la maldad y todo esto, pero la muerte. Y la muerte, una forma de muerte es enfermedad. Sí, claro. Entonces entró la forma de muerte que se de llama enfermedad, que la bautizaron después con ese nombre, porque pues ¿de qué se murió? Pues de una enfermedad. Uh-huh. ¿No? Pero también entró la pobreza, que es una forma de muerte también. Sí. También entró la depresión, sí, que es una forma de muerte también. Entonces, la esencia del gobernador, el gobernante de este mundo, es lo que se ha contaminado todo el mundo. Necesitamos alguien que nos rescate de esa esencia. Sí. Necesitamos alguien que nos rescate con su esencia de vida, de amor, de gozo, de prosperidad, de sanidad, de paz, de propósito, de identidad, sí, que es la esencia de Jesús, que es Señor, uh-huh, para quienes escogen que sea su Señor, ajá, y es por toda la eternidad. Exacto. Pero necesitamos escoger. Sí. En el momento en que escogemos ese Señor, le quitamos la autoridad al Señor que teníamos antes. Exacto, que era, como dice en Hebreos, que finalmente Jesús vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte, y que eso era el diablo. Y si ya no tiene el imperio de la muerte en mi vida, porque yo ya no es mi Señor, uh-huh, yo ya no tengo por qué seguir pensando que voy a vivir en enfermedad. No, ni en pobreza, ni en depresión, ni en tristeza. Vas a vivir en el gozo del Señor. Y eso es lo que te hace fuerte cada día. Eso es lo que te libera. Cuando puedes reírte, la muerte se tiene que ir.
Y ese es ahí donde Satanás obviamente no nos quiere ver. Bueno, pues vamos a un corte, es tiempo de un corte, pero regresamos y vamos a seguir hablando de que las puertas están abiertas. Regresamos hablando de las puertas abiertas. Nosotros fuimos liberados de la cárcel donde Satanás nos ha mantenido durante todo el tiempo antes de Cristo, finalmente, porque todos tenemos una vida antes y después de Cristo. Y vemos que a veces gente se salva, conoce a Cristo, nace de nuevo y son bendecidos, pero no se ve la bendición. Porque al momento que nacimos de nuevo, somos bendecidos. Regresamos a la vida de bendición, a la vida del original, donde fuimos bendecidos con bendición espiritual en los lugares celestiales. Lo que dice, Efesios. Entonces, dices, ¿por qué no sucede esto? ¿Por qué no sucede la vida de bendición en nosotros? De manera práctica, personal, en cada una de nuestras vidas, sí, ¿no? Sí. Porque legalmente ya sucedió. Ya está. Legalmente en lo espiritual ya sucedió. Sí. Si ahorita vinieran ángeles, ¿verdad?, a hacer un escáner espiritual de nosotros, ¿qué verían? Pura perfección. Pues sí, claro. Vida. Vida que fluye. Verían el Espíritu de Jesús en nosotros. Claro. Es lo que verían. Sí, somos hermanos, tenemos la misma ADN, ¿No? el Entonces, mismo Padre. Espiritualmente ya tenemos esa legalidad. Aquí lo que tenemos que hacer es pasar esa legalidad espiritual al alma. Exacto. Para que el alma lo acepte y se vea reflejado en el cuerpo. Sí, a nuestro centro de decisiones. Esa es parte del alma. El alma es donde tienes tu centro de decisiones, tus emociones, tu memoria, tu inteligencia, todos tus recuerdos, todas estas cosas están ahí. Lo que pasa es que, ¿qué ha hecho Satanás sobre la iglesia en general? La ha cegado. Ha puesto religiosidad, ha puesto tradición, que hace que finalmente salimos de una cárcel para meternos en otra. Que se llama religión. Exacto. La religión es el poder de Satanás, porque te hace creer que estás en Dios, que lo conoces, que vives conforme a su voluntad. Pero por eso ha impedido que la gente leyera la Biblia durante siglos. Era prohibido, porque
pues ahí vas a descubrir que no es así. Es lo que le pasó a Lutero. Dijo, no podemos seguir viviendo en estas cadenas. Y la gente perdía no tenía acceso a la salvación, entonces no tenía acceso a la libertad, porque pensaba que su salvación dependía de las indulgencias que compraban, de las obras que tenían que hacer, y se metían en las cárceles de peregrinación, en las cárceles de obras, la cárcel del sufrimiento, flagelarse, sufrir, meterse en condiciones que no son humanas, la verdad, y ahí Satanás desvió todo. Esto es un poquito lo que leímos en el primer programa, que finalmente, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pues estábamos engañados, ciegos, y no veíamos que la puerta de la cárcel estaba abierta. Y es lo que Jesús vino a hacer finalmente, como dice Isaías. Él murió por nuestras rebeliones, por todas las causas que nos encerraban en una cárcel. Él vino a pagar la fianza. Entonces ahorita, pues sí, yo creo que Dios de vez en cuando debe de vernos diciendo, sal de ahí, sí. Está abierto. No te quedas. Porque ya no hay ninguna condenación, ya no hay ningún documento legal que diga que tenemos que mantener allá adentro. Y regresando al ejemplo de que si los ángeles, ¿verdad?, hicieran un escáner y vieran nuestro espíritu perfecto, si hicieran otro escáner de nuestra alma, aún si ya estamos en Cristo, aún si somos cristianos, verían cables hechos bolas por todos lados. Un cortocircuito ahí. Ese escáner saldría así como, a veces piensan esto, pero a veces piensan el otro, pero entonces se conectan, me acuerdo del sí. Cerebro, ¿verdad? Que pero sí lo dice, pero no puedo, pero no es para mí, pero espérame, y hay una confusión de mente en el alma, de emociones, y la única manera de ir desenredando esos cables en la mente de confusión, esos sentimientos de confusión, es entendiendo, leyendo, entendiendo, escudriñando, estudiando la palabra y pidiéndole a Dios que nos dé revelación de lo que está escrito. Porque si lo que está escrito nos dice, tú no tienes por qué ser enfermo, porque por la llaga de Cristo ya fuiste sanado. Exacto. ¡Toing! En el escáner, que es lo que vamos a ver, que ese cable que estaba enredado, que no sabía qué estaba haciendo. Ah, ok, ya entiendo. Entonces, esta complicación ya no está en mi mente. No. Y de esa manera se empieza a aclarar tu mente, empieza a aclararse lo que habías pensado, lo que te habían enseñado, lo que creías que te merecías, todas estas cosas que pasan en la mente, que nos hacen complicar la palabra que es tan sencilla, que dice, si tú has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, la sanidad te pertenece. Exacto. Porque si estás en Cristo, Cristo ya murió por la enfermedad que tú tienes. Sí. ¿Así de sencillo? Sí, así claro. de sencillo. Sí. Entonces ese escáner se empieza a aclarar y podemos ser libres para empezar a recibir la palabra. Exactamente. Bien, pues yo creo que ya estamos llegando al final de este programa. Vamos a seguir hablando de cómo salir de nuestra cárcel en el siguiente. Mientras, pues comparte esto con tu familia, tus amigos, que la gente empieza a ver que hay manera de salir de la condición en la cual estamos en el día de hoy. Entonces, comparte, ayúdanos a que la gente reciba este mensaje y mientras, pues recordamos, siempre estamos en victoria.